Yo advertí. Yo dije la verdad. No, sí. Tengo nada que ver. Comenzamos. Mira, voy a crear un intro yo. Yo lo voy a crear. Vamos 3 capítulos diciendo que lo Ya vas a va, crear pero y no lo lo voy vas a a crear. crear yo lo voy a crear de cero. Lo próximo que van a escuchar, no sé, dentro de 20 capítulos, lo voy a crear yo. Voy a crear un intro poderoso que me represente. Ahora sí, hablando con el Tospar, no sé qué capítulo es, pero se llama así. ¿Cómo se llama? Ahora sí, hablando con el Tospar, la balanza. La balanza, la balanza, la balanza, la balanza. Alabanza, alabanza. Me acordé de Bani. Lo que pasa es que, mira, para los que no entiendan, Bani dice que... que Bani tiene muchas cosas locas. Bani llega y dice... No, tú sabes que yo estaba en una iglesia y un pastor me dice, tranquilo, si tú no sabes hablar en lengua, repite muchas veces alabanza. Entonces, ¿cómo así? Alabanza, 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 alabanza. Yo digo, Bani, no, Bani, tú eres cristiano, chico. No parece, pero... No, mentira, sí parece, pero no es, ¿oíste? Bani no es cristiano, mentira, sí es cristiano. No, yo quiero mucho a Bani, lo quiero mucho. Y respetamos mucho las lenguas, créame que sí. No me estoy burlando de eso, por si acaso. Solamente que me acordé del chiste de Bani. Ah, el jarabe de lengua, no, el jarabe de lengua es que otra cosa que te ayuda a dar el comandante tío, ¿viste? Ahora sí, la balanza. Ahora sí, vamos a ponerlo serio. La balanza. Que Neighbor dice que no opina más, mejor. La balanza. Mira, tú sabes que en la vida tenemos que tratar nosotros de medir todo por una balanza. Cuando nosotros vamos a... te lo digo con responsabilidad porque yo no compro... Yo era del tío que no compraba verdura. Bueno, las compro todavía y me regañan. Esta la podría. Esta no sirve. Entonces, pero lo hago, ¿viste? Entonces, cuando uno va a comprar verdura, uno la pesa en una balanza, ¿sí? Entonces, no son tantos, es tanto. Pero de la balanza que te estoy hablando es de aquella que nos dice hacia dónde y hacia qué lado nos estamos inclinando más. Muchas veces en la vida tratamos de hacer más de una cosa a la vez y nos inclinamos más de un lado que de otro. Y yo soy una de las personas que siempre me encanta medirme. ¿Será que esto que estoy haciendo me está saliendo bien o me está saliendo mal? Lo mido en una balanza y lo peso. ¿Será que esto me está dando resultados o no me está dando resultados? Lo mido en una balanza. Yo no sé si tú eres así o no, pero yo soy una persona que me encanta pesar si las cosas van funcionando o no, si lo que estoy haciendo está correcto o no, si lo que voy a hacer me va a causar, no sé, me va a traer beneficio o desgracia. Uno tiene que pesar todo en una balanza. Eso sería lo más justo, ¿verdad? La justicia se representa en el símbolo del derecho con una balanza, con una mujer sosteniendo una balanza, la justicia. ¿Por qué? Porque hay que ser imparcial. Y nosotros tenemos un Dios hermoso y precioso que gracias a su misericordia se inclina hacia favor de nosotros. Increíblemente, aunque Él es justo, aunque Él es un juez neutro, su misericordia en gran manera se inclina hacia nosotros. Qué hermoso es eso, ¿no? Qué hermoso que una persona que es justa, su misericordia se inclina hacia nosotros. Me acuerdo una historia que escuché de un muchacho, no recuerdo el nombre, una historia por allá es una historia árabe, de un rey persa, algo así, que era muy justo. Era un rey bastante justo, pero hizo un decreto. Este juez hizo un decreto y dijo, el que irrumpa el decreto, y que el secreto, el que irrumpa el decreto va a recibir 25 latigazos. Y era un rey que era muy compasivo, la gente le quería, le amaba, porque la gente decía, ese rey es compasivo, pero también es justo, sabe tomar decisiones, no se inclina hacia la maldad, pero hace el bien con justicia. Y resulta ser que su madre irrumpió en el decreto. Y entonces el pueblo trajo a esta madre
ante el rey y dijo, rey, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque era una persona misericordiosa que amaba demasiado, pero era una persona justa. Y entonces él dice, bueno, hay que hacer lo que corresponde. Hay que proceder a los latigazos. Dice la historia de este muchacho cuando estaba contando esta historia, que cuando pusieron a la mamá en el lugar donde iban a darle los 25 latigazos, llegó el rey y se quitó su ropa, su vestido real, y se puso por delante de la mamá y la abrazó. Y decía que el pueblo quedó sorprendido. Y él dijo, no, no te detengas. Yo recibiré por ella lo que a ella le corresponde. Que terminamos en una pequeña reflexión con esta historia, sabiendo que esto fue lo que hizo nuestro Señor con nosotros. Lo que nos correspondía a nosotros, está bien, nos tocó, pero Él lo recibió por nosotros. ¿Sí me entiende? Ojalá que sí me entiendan. No me entienden. No mentira, sí me entienden. Lo que nos correspondía a nosotros recibir, Él lo recibió por amor, porque aunque es justo, porque sabía que nos tocaba en justicia recibir la condena por nuestros pecados, Él se puso primero para que nosotros no sintiéramos ese dolor. Llevó ese dolor a la cruz. Dice la palabra que sufrió hasta los huesos por cada uno de nosotros, porque el Señor mismo puso su amor por encima de cualquier justicia. Y tú sabes que es interesante saber esto, porque en la vida nosotros tenemos que aprender a medir y a justificar todas las cosas que hacemos, a tener en una balanza todas las cosas que hacemos. Pasa mucho que descuidamos ciertas áreas de nuestra vida cuando otras nuevas llegan. Por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando salí de la etapa del liceo, para los que nos ven fuera del país, eso es como la secundaria, ¿verdad? Y ese es como un momento de transición, donde no sé ni siquiera lo que voy a estudiar en la universidad, pero a la vez no trabajo tampoco. Entonces no sé qué voy a estudiar, pero tampoco trabajo. Entonces estoy así como en esa incertidumbre. Y entonces yo recuerdo que a mí me tocó estudiar, pero por cuestiones de la vida y de equivocaciones, errores míos propios personales, tuve que abandonar los estudios y comenzar a estudiar. Y yo puse sobre una balanza, Dios mío, perdón, tengo que abandonar los estudios y comenzar a trabajar. Y tuve que poner sobre una balanza, bueno, creo que prefiero estudiar, pero no, prefiero trabajar porque ahora tengo dinero. Entonces, muchas personas trabajan y estudian al mismo tiempo, pero muchas personas no saben poner en una balanza eso. O le dedicas demasiado tiempo al estudio o le dedicas demasiado tiempo al trabajo. Y se trata de que nos mantengamos al margen, de que nos mantengamos en el nivel conforme a que suplamos todas las necesidades. Porque ¿qué es lo que pasa? Que nosotros realmente inclinamos la balanza a donde nuestro interés está. Y de eso no se trata. No se trata de inclinarlo a lo que me está agradando en el momento. Es que tuve una profesora que no me gustó y por eso mi interés está ahora el trabajo. No, es que tienes que continuar haciendo tus labores allá, tus responsabilidades. Es que ahora me encanta estudiar, pero de verdad que tengo un jefe que no lo soporto. No, es que tú tienes que cumplir con tu horario laboral. Entonces, un consejo que yo te doy es que tenemos que traer un orden y un equilibrio a nuestras vidas. Cuando yo me acuerdo que me tocó también, mientras estaba estudiando, mientras estaba trabajando, me tocó casarme. Entonces ahora tenía una balanza de 3. Y sabes que tener 3 caracteres en una balanza es más complicado. Entonces luego me tocó ser papá. Entonces ahora tenía los estudios, tenía el trabajo, tenía mi nueva familia con mi esposa y ahora tenía mi hija. Entonces tenía 4 cosas que medir también. Y sabes, al principio no me fue tan bien. Lo confieso. ¿Por qué? Porque mi balanza se me iba inclinando a aquello que realmente ameritaba mi interés inmediato. Por ejemplo, cuando mi hija nació, toda mi balanza se inclinó a mi hija. ¿Por qué? Porque es algo nuevo, es algo bonito, donde mi interés estaba, pero empecé a descuidar otras cosas. Tanto así que quise abandonar los estudios y ella estaba en el 9º semestre. Ya estaba terminando mi carrera y quise por un momento abandonar, no puedo más, tengo que trabajar, tengo que esforzarme, pero mantuve la balanza. ¿Qué pasa? Que cuando mantenemos la balanza al margen, que ninguno sobresale. Mantenemos todo en el medio, todo neutro, no jala para ningún otro lado, sino que nos mantenemos al margen, nos mantenemos en la línea. Y sabes, eso es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida.
Muchas veces perdemos y dejamos de hacer cosas en nuestras vidas porque no mantenemos una balanza. Recuerdo mucho que, bueno, desde esto, hace 3 años que comencé como pastor de jóvenes aquí en la iglesia, comenzamos en pandemia. Y entonces en pandemia nadie trabajaba, nadie estudiaba. Y todos manteníamos aquí nos manteníamos aquí como que vamos a hacer esto, vamos, nos vamos para allá, nos vamos para allá. Y comenzamos a crecer de una manera exponencial, hermosa, brutal, porque por supuesto nadie estaba haciendo nada significativo. La gente trabajaba por sí mismo. Pero cuando ya se salió la pandemia, recuerdo que comenzaron a abrirse nuestras realidades y tuvimos que aprender a poner sobre una balanza las cosas. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas personas, cuando llegan a los caminos de Dios, ponen la balanza o muy inclinada para los caminos de Dios o la ponen muy inclinada para afuera. Y eso no está correcto. Nosotros tenemos que aprender a ser equilibrados. Cuando llegamos a la iglesia, tenemos un nuevo amor hermoso por Dios, queremos venir todos los días. Entonces, me imagino que a más de uno se sentirá identificado con eso. Dicen los padres, ay, le voy a decir al apóstol, al pastor, que te haga un cuarto allá en la iglesia, porque tú vives más en la iglesia que en la casa. Y comenzamos a tener esos problemas y esos conflictos en la casa, porque es lógico. Estamos tan enamorados de Dios que queremos venir todos los días, pero también tenemos responsabilidades por cumplir en nuestra casa. Recuerdo y pongo como testimonio a un niño precioso que tenemos en el territorio, en el Rotario, que llega la mamá y nos dice, yo quiero hablar con ustedes algo sobre el muchachito. No iba a decirlo, pero es que no se me salió. Sobre el muchachito. Muchachito es muy lindo, ¿verdad? Ese niño yo lo quiero mucho, muy, muy precioso, inteligente y comprometido como él. Yo estoy aquí, yo he tocado estas últimas 2 semanas y he llegado aquí a las 7 de la mañana y él está aquí. Entonces eso es lo que ella me está diciendo. Ella me dice, el muchachito se para a las 5 de la mañana para ir para la iglesia. Va todo el sábado para la iglesia. Me está yendo los lunes, está yendo los martes, está yendo los miércoles, está yendo los jueves para la célula, pero me está descuidando los estudios. Y él es un niño de 19 y 20. Entonces yo dije, nah, guará. Y la mamá muy sabia, de verdad la bendigo a esa mujer que sé que muy pronto será tocada por Dios y transformada por Dios porque es sensible a las cosas de Dios y dice, yo no quiero quitarle la iglesia, pero tampoco quiero que me descuide los estudios porque él es un niño de ahí 20. Entonces yo dije, Dios mío, qué mujer tan sabia, que no viene a la iglesia, no conoce a Dios, pero sabe que las cosas de Dios son muy importantes para ese niño, pero también sabe que sus estudios para él son importantes. La pastora y yo agarramos a este niño, hablamos con él con mucho amor y nos mandó una foto en la semana de su examen con 19 puntos, 19 sobre 20. Entonces le dije, viste papá, que sí se puede. Si puedes mantener un equilibrio entre lo que estás estudiando y la iglesia, porque está bien, queremos servirle a Dios y hay que servirle, pero también tenemos responsabilidades en nuestra casa. Y yo creo que ese ha sido el problema y es por eso que creo que es polémico, el problema del evangelio tradicional. Que el evangelio tradicional se enfocaba tan dentro de la iglesia que descuidaba los hogares, que descuidaba a su familia. No, pero es que mi familia, porque nos agarramos el texto cuando Jesús dice, mi familia y mis hermanos son los que están aquí conmigo. Pero no, para Jesús era muy importante su mamá. Para Jesús era muy importante sus hermanos, su padre. Era demasiado importante. Por eso muchas veces leemos en la Biblia que él era carpintero. O sea, él tenía un oficio porque era importante. En la serie de Chosen lo vemos al principio de todo haciendo ¿cómo se llama? Como muñequitos, como jugueticos con madera, porque los iba a vender para poder hacer su ministerio. O sea, que era importante el trabajo para Jesús. Por eso él lo hizo, siendo él el Hijo de Dios altísimo que todo lo podía tener con una simple oración. Pero ¿por qué nos demostró eso él a nosotros? Porque él sabía que nosotros tenemos que mantener el equilibrio en lo que hacemos por Dios, en lo que hacemos en nuestra casa, no descuidar a nuestra familia, no descuidar las cosas de Dios, no mantener por encima de las cosas de Dios a nuestra familia, no mantener las cosas de nuestra familia por encima de Dios. Claro, Dios es el primer lugar, ¿sabes? No quiero que me malinterpretes esto. Dios siempre tiene que ser para cada uno de nosotros el primer lugar. El puesto número 1 tiene que ser el Señor. Pero por eso mismo tenemos que mantenernos enfocados con Dios, pero también mantener el ministerio que el Señor nos dio, que es nuestra familia, nuestras responsabilidades, lo que vamos haciendo día tras día. Y por eso me lleva mucho a Lucas 10, capítulo 38. Esta historia fascinante. Dice que durante el viaje de Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea, donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar su enseñanza. Pero Marta estaba distraída con los preparativos de la gran cena. Se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme.
Pero el Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles y hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Y Marta ha descubierto la mejor parte y nadie se la va a quitar. La pregunta que yo me hacía mientras leía esto, ¿será que Marta estaba haciendo la parte equivocada? Por supuesto que no. Marta estaba haciendo una parte importantísima, estaba atendiendo al Señor en su casa, estaba sirviéndole al Señor, tal vez estaba carente de esa parte de la palabra, pero María estaba enfocada en lo que es importante, lo que iba a dar vida, que es la palabra de Dios. Por eso, tanto Marta como María eran importantes. Lo que pasa es que Marta no entendió que el trabajo no lo dividimos nosotros en equipo. Tenemos que aprender a distribuir nuestro trabajo en equipo, a distribuir nuestras cargas. Epa, ¿será que yo se me hace muy complicado ir todos los días a la iglesia, pero no te preocupes, puedo ir miércoles y domingo, ven miércoles y domingo, pero los demás días trabaja, haz lo que vas a hacer, pero no descuides la cosa de Dios. Hay muchos jóvenes que están en esta transición, que cuando comienzan a agarrar un trabajo, descuidan por completo la iglesia y se olvidan. Porque ven eso, Señor, dame un trabajo, y Dios le da un trabajo, pero se olvidan de las cosas de Dios, dejan de venir. Y yo digo, ¿cuánto dolor le dará al Señor que a veces somos demasiado como Marta y no somos como María? Y el Señor dijo, sí, esa es la mejor parte, es recibir lo que el Señor nos da. Sin embargo, no quiere decir que lo que estaba haciendo Marta no era importante. Era demasiado importante porque luego de esa visita del Señor hacia allá, iban a comer. Y eso es lo que estaba haciendo Marta. Pero María estaba recibiendo la mejor parte. Por eso nosotros tenemos que poner en primer lugar en nuestra balanza las cosas de Dios. Así como Dios inclina a nuestro favor, su balanza, nosotros tenemos que inclinar a su favor. Sin descuidar a nuestra familia, a nuestros quehaceres y las cosas cotidianas que vivimos. El Señor nos está llamando a que seamos equilibrados, a que nos mantengamos unidos juntos y permanezcamos unidos en la fe, que nos disfrutemos la mejor parte. La semana pasada hablamos sobre los procesos. Disfrutemos ese proceso mientras hacemos las cosas, mientras nos enfocamos en las cosas positivas, pero también que aprendamos a distribuir en una balanza qué es lo que más nos importa. A mí me importa demasiado la obra de Dios, pero también me importa mi familia. Pero Dios me va a ayudar a controlar y a distribuir mi tiempo adecuadamente para compartir dentro de las cosas de Dios con mi familia. Y así lo ha hecho. Por eso yo he aprendido que en mi trabajo, que he aprendido que mi familia, que mis finanzas, que todo, absolutamente todo se ve involucrado en la obra de Dios. Es por y para Dios. Es por eso que Dios me ha bendecido tanto, que me ha dado el tiempo, me ha dado el favor. Y yo sé que Dios lo va a hacer contigo. Pídele a Dios, inclina tu balanza un poquito a favor de Dios para que tú veas cómo tu vida va a comenzar a cambiar. Y mantén en equilibrio las cosas que haces. Mantén en equilibrio a tu familia, tus estudios, tu trabajo, lo que haces. No dejes de hacer las cosas. No seas de las personas que comienzan algo y no lo terminan. Terminemos las cosas que comencemos, porque el Señor lo ha puesto en tu corazón y el Señor te va a bendecir. Tal vez no tengamos los recursos ahorita, tal vez no tengamos las facilidades, tal vez no tengamos las oportunidades, pero el Señor va a poner en tu mano todo lo que haga falta cuando nosotros aprendamos a inclinar un poco la balanza al favor de Dios. Y esto fue Hablando con el Tospar, la balanza.